Buenas tardes, continuando con el tratamiento del cáncer gástrico, vamos a ver que el tratamiento del cáncer gástrico es diferente dependiendo del estadio que este se ha detectado. Iniciaremos hablando de la detención temprana. Entonces, cuando el cáncer gástrico se descubre en etapas iniciales. Entonces, hay estudios que comprueban que las personas que participan en programas de detención temprana tienen menor riesgo y que las personas que tienen predisposición familiar deberían participar en estos. Entonces, ¿por qué es conveniente descubrirlo en etapa temprana? Porque se puede realizar la resección endoscópica. Como mi compañero les había contado, cuando el cáncer gástrico está en etapa temprana, solo afecta la mucosa y la submucosa. Bueno, entonces, al afectar solo estas dos partes, se le puede realizar la resección endoscópica. Hay que tener en cuenta que el paciente debe cumplir con estas características. El tumor debe no tener riesgo de metástasis inferior a 1, la pieza resecada no debe tener ulceraciones y no debe haber invasión linfática. Y el tamaño del tumor debe ser menor a 3 centímetros. Siendo así, el cirujano lo que hace es introducir un endoscopio por el medio del cual en su parte inferior tiene una cámara. Allí se introducen los instrumentos quirúrgicos para hacer la resección de la mucosa y la submucosa. El cirujano trata de dejar el tejido tan normal como sea posible. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la parte más importante del tratamiento. Porque esta es la parte más importante del tratamiento. Bueno, entonces primero, es la cirugía de estómago o gastrectomía. Esto consiste en la eliminación o resección del estómago completo o de una parte de él. Esta es la parte más importante porque es el único tratamiento que da una probabilidad realista de curación total, porque esta consiste en la extirpación de todo el tumor junto con los ganglios linfáticos adyacentes. Entonces, por esto mismo, ella se utiliza en todas las etapas, se puede utilizar. Pero, ¿qué se mira? O sea, ¿qué es determinante para saber si en esta etapa lo usamos o no? Es determinante saber si el paciente está en buenas condiciones generales. El paciente debe estar en buenas condiciones generales, así tenga tratamientos, si está usando tratamientos que lo ayuden a estas, pero debe poder resistir la cirugía. Esta se usa para la remisión o para el método paliativo. ¿Y el pronóstico de la cirugía de cáncer gástrico cómo está en estos momentos? Bueno, en los últimos 25 años, el pronóstico de cáncer gástrico ha aumentado del 15 al 20% a los 5 años de sobrevivencia. Entonces, la gastrectomía tenemos la gastrectomía total y la gastrectomía subtotal. La gastrectomía total se da en los carcinomas distales, gastrectomía subtotal. Y la gastrectomía total se da en los carcinomas proximales. Esto es lo general. En ocasiones puede variar, pero en general es eso. Bueno, entonces ya hablando de cada una de estas, hablaremos de la gastrectomía subtotal. La gastrectomía subtotal, como pueden ver acá, se elimina una porción del estómago, se realiza la unión entre el remanente y el intestino, se extirpa una parte del estómago junto con órganos que puedan estar afectados y los ganglios linfáticos adyacentes. ¿Cuál es el objetivo de esta? El objetivo de esta es la eliminación completa del tumor. Por eso se dice que vamos a dejar bordes negativos al menos a 5 centímetros. Es decir, el cirujano lo que hace es ver que no haya infiltración. Entonces, para eso, él toma una muestra del tejido para saber si esa parte del tejido es negativa y realiza la biopsia por congelado. Listo. En la gastrectomía total es la extirpación pero completa del estómago. En esta se une el esófago directamente con el intestino. Acá también se pueden extirpar los órganos adyacentes que estén afectados, por supuesto los ganglios linfáticos, y se intenta mantener los bordes limpios porque cuando hacemos esta es de tipo curativo. Y el pronóstico depende de la infiltración del tumor, de la invasión vascular, del contenido anómalo y de la clasificación del TMN. Bueno, esto viene incluido dentro de la gastrectomía. La yejunostomía, ¿qué es esto? Es el procedimiento que se realiza después de que se hizo la resección del tejido dañado, que era la parte del estómago, completamente el estómago. Esta consiste en la unión entre el remanente y el intestino, o el esófago y el intestino. Entonces tenemos 3 tipos, hablaremos de estos 2 tipos que son los principales. El de Big-Rose 1 también lo tenemos, aunque no lo voy a citar acá, es la unión del esófago y el duodeno. Bueno, el Big-Rose 2, entonces es la unión del remanente con el yeyuno. Como pueden ver, el duodeno queda como un colgajo. El duodeno se conserva para no perder las secreciones pancreáticas ni las secreciones biliares, pero nos puede traer unos problemas a futuro, que este duodeno pierde peristaltismo, y como pierde peristaltismo se puede atrofiar y puede acumular
se pueden acumular allí microorganismos. Listo. La de Y de Rus. La de Y de Rus también se conserva el duodeno, tiene las mismas complicaciones que en Virus 2, a excepción de que esta tiene menos riesgo de reflujo biliar. Ambas tienen reflujo biliar, que a largo periodo puede causar una esofagitis, un síndrome de Mallory-Weiss. Ahora, la linfadectomía. ¿Qué es esto? Esta es la extirpación de los ganglios linfáticos que estén positivos o se crea que puedan estar positivos alrededor del tumor. Entonces, según estos ganglios linfáticos, muchos cirujanos dicen que el éxito de la gastrectomía está en el número de ganglios linfáticos extirpados. Entonces, un grupo de cirujanos y patólogos lo que han hecho es que han enumerado estos ganglios según podemos decirlo así, la cercanía con el tumor. Entonces, en el grupo N1 tenemos que está el grupo 3 y el grupo 6, que pueden ver acá. Eso hace parte del grupo N1, el grupo N2, el grupo N3. Estos grupos lo que significan es que, por lo general, N1 se encuentra a menos de 3 centímetros del tumor, N2 más distal y N3 también de manera distal. Entonces, cuando hablamos de que se hizo una resección de 1, hablamos de que se hizo la eliminación completa del tumor y la eliminación de los ganglios N1. La resección de 2 es la eliminación de los ganglios N1 y N2 más la eliminación del tumor. En muchas ocasiones se habla de que la gastrectomía con resección de 2 tiene mayores complicaciones. Bueno, entonces esto puede o no puede hacer parte de la gastrectomía. Entonces, en ocasiones, a los pacientes que se les realiza la gastrectomía se les va a dificultar consumir la misma cantidad de nutrientes que consumían antes. Entonces, para esto se le puede poner esta sonda de alimentación que pueden ver acá en las imágenes, puesto que después de la gastrectomía, por lo general se realizan tratamientos de quimioterapia y radiación que pueden empeorar el problema de la alimentación del paciente. Entonces se coloca este tubo en J o tubo de yeyonostomía para evitar que el paciente sufra problemas alimenticios. Bueno, en los métodos paliativos ya acabamos de cerrar con la gastrectomía. Ahorita vamos a hablar de los métodos paliativos. ¿Cuándo se dan los métodos paliativos? Los métodos paliativos se dan cuando el tumor está en un momento muy avanzado o cuando el paciente no está en buenas condiciones generales para operar. Entonces, se puede encontrar la cirugía paliativa o subtotal o total. ¿Para qué se realiza gastrectomía en pacientes que tienen un cáncer muy avanzado? Se realiza para evitar hemorragias, dolor y obstrucción. En ocasiones el tumor puede crecer y obstruir el estómago, entonces se usa como método paliativo para tratar la sintomatología. La ablandación endoscópica del tumor. Esta se hace por medio de un endoscopio, se hace una evaporación del tumor y una reducción del tamaño. Eso no es un método quirúrgico. La colocación de un esteno o endoprótesis se puede hacer en el cardias o en el píloro para que no se obstruyan los esfínteres y el paciente pueda continuar su alimentación normal. La sonda de alimentación también es un método paliativo que anteriormente les expliqué. Bueno, entonces ya vamos a hablar de la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia son medicamentos que se le dan al paciente para matar las células cancerosas. Estos medicamentos son citotóxicos. Hay que tener en cuenta que es importante saber que los medicamentos de la quimioterapia se dan en las dosis más altas que puede soportar el paciente. Entonces, esto hace que entre el rango tóxico y el rango terapéutico haya un espacio muy mínimo. Entonces, como había dicho, la quimioterapia ataca células cancerosas, pero no solo ataca células cancerosas, ella también ataca células normales y a esto le debemos los efectos secundarios de la quimioterapia. La quimioterapia se puede usar principalmente de 3 maneras, como tratamiento neoadyuvante, tratamiento adyuvante o primario. El tratamiento neoadyuvante lo que hace es que se administra antes del tratamiento primario, que en la mayoría de los casos es la cirugía. Este ayuda a reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía. El tratamiento adyuvante ayuda a destruir cualquier remanente de células cancerosas, es decir, se realiza después del tratamiento principal, que por lo general suele ser la gastrectomía. Y el tratamiento primario, que solo vamos a utilizar quimioterapia como tratamiento. Entonces, estos son algunos de los medicamentos de quimioterapia más usados. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia? Como les acabo de decir, la quimioterapia ataca células cancerosas.
Y las células cancerosas tienen una característica: las células cancerosas se dividen rápidamente, pero las células cancerosas no son las únicas que se dividen rápidamente. Los folículos pilosos también, las células sanguíneas, las del intestino y entre otras. Esas células también se dividen rápidamente, es decir, que el tratamiento de quimioterapia también ataca a estas células. Entonces causa unos efectos secundarios, que entre estos están los principales. Yo creo que ya los conocemos. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene la terapia dirigida sobre la quimioterapia? La terapia dirigida no tiene menos efectos secundarios que la quimioterapia, ya que esta no ataca a todas las células en general, sino que va a atacar a una parte específica. Un ejemplo de esto es que nosotros, como mi compañera les ha explicado en las bases moleculares, el ERB2 es una proteína que incrementa el crecimiento. Entonces, esta proteína puede ser inhibida por un anticuerpo monoclonal artificial, como lo es el Trastuzumab. Entonces, el Trastuzumab ataca a los pacientes que tienen ERB2 positivo. ¿Cuántos pacientes tienen ERB2 positivo? A ciencia cierta no se sabe, pero un estudio dice que alrededor de 1 de cada 5 pacientes con cáncer gástrico tienen ERB2 positivo. Entonces, esa terapia solo se aplica para pacientes que sean tengan ERB2 positivo. Como mi compañera Melissa lo explicó, se les hace un método diagnóstico para darse cuenta de esto. Bueno, otra parte de la terapia dirigida es el Ramucirumab. El Ramucirumab, bueno, entonces, primero, ¿qué necesitan los cánceres para crecer y propagarse? Ellos, entre otras cosas, necesitan de proliferación de vasos sanguíneos, a lo que les llamamos angiogénesis. Esa angiogénesis se da por esta sigla que ven acá, el BEF, lo que envía es una señal para que se dé la angiogénesis. Entonces, si tenemos este medicamento, el Ramucirumab, este medicamento se une al receptor que se va a unir esta proteína y impide su unión, es decir, que impide que, o sea, de una manera u otra, lo que hace es que detiene el crecimiento del cáncer. Bueno, para finalizar, la radioterapia para el cáncer gástrico. Entonces, es una terapia para eliminar células tumorales por medio de rayos X o partículas de alta energía. Esta lo que hace es que va a eliminar células tumorales, pero también puede afectar órganos adyacentes y se puede administrar similar a la quimioterapia, e incluso se pueden administrar ambas al mismo tiempo si el médico lo considera pertinente. Se puede utilizar como un neoayudante, como un ayudante, para tratar la sintomatología, y sus efectos secundarios están problemas de piel, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, entre otros. Gracias.